Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Hoy es 14 de julio del 2026 y bueno, ya pasando un poquito la euforia del Mundial, aunque no ha acabado todavía, pero ya en México ya no hay partidos y toda esta felicidad y el festejo masivo que vimos en semanas anteriores, pues ya, digamos, pasó a ser recuerdo de todos, un muy buen recuerdo para pues, la mayor parte de la gente en nuestro país. Y quisiera retomar más allá de las circunstancias propias del Mundial, los partidos y demás. Creo que uno de los aspectos más relevantes y de los que creo que poco se habló en su momento cuando fue anunciado hace aproximadamente 7, 8 meses y durante el desarrollo, creo que recibió poca cobertura en medios y salvo quizás la información más amplia y extensa se dio justamente en las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y creo que es uno de los aspectos más relevantes de lo que sucedió en nuestro país en torno al Mundial 2026. Y me refiero al Mundial Social. No es la primera vez que se hace, pero sí es la primera vez que un evento masivo, paralelo, digamos, aunque en los tiempos, bueno, el Mundial Social terminó antes del Mundial FIFA, finalmente se inscribe dentro de todas las actividades y las iniciativas que el gobierno de México asumió en función de la celebración del Mundial 2026, del Mundial de la FIFA, el Mundial profesional. Y creo que es uno de los aspectos más relevantes en torno a todo lo que sucedió en este mundial, más allá, como dije, de los partidos, de las circunstancias de las elecciones, el contraste o el contraste entre lo que sucedió en Estados Unidos, sobre todo con la discriminación y pues el maltrato que sufrieron diversas delegaciones, diversos equipos de fútbol, sobre todo equipos del sur global, africanos, asiáticos, etcétera, y de manera obviamente muy destacada y muy particular lo que sucedió con la selección de Irán, ¿no? Que no le fue permitido pernoctar en los Estados Unidos y tuvieron que tener así como una especie de asilo en nuestro país. Creo que la actitud y la manera en cómo el gobierno de México recibió, el gobierno y no solo el gobierno, sino el propio equipo de Xolos, que como afirmó su dueño, un personaje pues bastante cuestionable, pero bueno, al final de cuentas, afirmó que Xolos había perdido dinero, pero que había valido la pena haber recibido a la selección de Irán en sus instalaciones. Finalmente, bueno, creo que eso habla bien no solo del equipo de Xolos, sino en general de la actitud con la que México asumió la recepción de este evento mundialista. Y bueno, y regresando al Mundial Social, yo creo que es una de las iniciativas más importantes y que así un poco como las obras que se hicieron para el Mundial, para mejorar cuestiones de movilidad, pues simplemente de percepción de la Ciudad de México en particular y de otras ciudades, aunque sabemos que por ejemplo en Monterrey pues no se terminó el monorriel que estaba tan prometido por el gobernador, pero y tampoco fue muy criticado, más bien el gobernador que no terminó su monorriel y que además trató de ocultar las colonias populares de la vista de los turistas, ¿no? En contraste con eso, tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México y prácticamente todos los gobiernos estatales y muchos gobiernos municipales se abocaron a
organizar esto que se llama el Mundial o se llamó el Mundial Social. Y básicamente va a ser un recuento muy rápido. Se trató en conjunto de organizar una serie de torneos, ¿no? Que se les llamaron mundialitos. Se organizaron 74 mundialitos, 4 copas diferentes, desde la copa escolar hasta la copa para adultos mayores, ¿no? Que en su conjunto, todas estas actividades en torno a los torneos que se hicieron tanto a nivel de escuelas como en otro tipo de organizaciones, clubes deportivos y demás, aproximadamente tenemos, de acuerdo con las cifras que han dado autoridades de diferentes ámbitos, porque en el Mundial Social, digamos que intervinieron no nada más, digamos, como el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, como organizadora y cabeza de la organización, o turismo, por ejemplo, ¿no? Sino la Secretaría de Educación, en particular en relación con la Copa Escolar, pero también turismo, también el IMSS Bienestar, que hizo la Copa de la Salud, en fin, diversas organismos del gobierno federal y en los estados de los gobiernos estatales se conjuntaron, igual algunos gobiernos municipales, para llevar a cabo este mundial social que, digamos, que tuvo un efecto, una repercusión directa en aproximadamente entre 22 y 25 millones de personas que de alguna manera se involucraron, ya sea como espectadores, como animadores o como participantes directos en los juegos, en las disputas deportivas que se organizaron en torno a este Mundial Social. Entonces, estamos hablando de 22, 25 millones de mexicanas y mexicanos que participaron de una u otra manera en lo que se llamó el Mundial Social y que, digamos, no solo fue una actividad o una serie de actividades festivas de organizar estos torneos interescolares o entre equipos diversos de organizaciones civiles, sino que digamos, se siembra una semilla muy importante para un aspecto más, digamos, de la promoción de la salud y que se inscribe incluso dentro del gran marco de acciones de atención a las causas de la violencia. Finalmente, aunque se procuró, digamos, discursivamente separar y no hacer, digamos, una asociación entre la violencia o la no violencia y el mundial, finalmente también este tipo de acciones tan masivas y sobre todo tan exitosas. Finalmente, por ejemplo, en la pura Copa Escolar se inscribieron como participantes alrededor de 1.200.000 niñas y niños que o bien ya tenían algún equipo organizado o bien organizaron equipos nuevos para poder inscribirse en la Copa Escolar, en donde participaron 90.000 equipos en todo el país. Y para que esto pudiera llevarse a cabo, los 3 niveles de gobierno, federal, estatales y municipales, claro, a partir de la iniciativa del gobierno federal que se propuso la renovación y la construcción de infinidad de canchas de fútbol en todo el territorio nacional. Y es de destacar que originalmente en la información que brindó la propia presidenta de la República en la mañanera donde se presentó, como dije, hace 7 u 8 meses más o menos, la iniciativa del Mundial Social, se hablaba de 4.000 y fracción de canchas nuevas que se
pondrían a disposición justamente del Mundial Social. Esta cifra se rebasó, prácticamente pasaron por arriba de las 6,000 canchas, en algunos casos rehabilitadas completamente y en otros casos construidas nuevas, ya sea por CONADE o por diferentes organismos del gobierno, tanto federal como estatales y, como dije, en algunos casos gobiernos municipales. Entonces, estamos hablando de 6,000 canchas deportivas nuevas o remodeladas completamente, que a partir pues, de este año y de este Mundial Social quedan como una infraestructura fundamental para los niños, las niñas, jóvenes, adultos, eh, en fin, para el disfrute de la gente en sus propias comunidades, en sus propias ciudades y poblaciones. Es realmente destacable esta cifra, ¿no? Más de 6,000 canchas deportivas, particularmente diseñadas para fútbol en todo el país. Y como dije, pues nada más en la pura Copa Escolar se organizaron 90,000 equipos. A eso habría que sumarle los equipos de adultos mayores, los equipos que se organizaron en la Copa de la Salud, en fin, y que además, digamos, en todo el transcurso de los torneos quedaron, digamos, triunfadores algunos equipos, y sus integrantes recibieron boletos para asistir a algún partido del Mundial en alguna de las 3 sedes que funcionaron en nuestro país, la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, y que como parte del premio que recibían por el triunfo en el Mundial Social, pudieron asistir de manera gratuita a alguno de estos partidos. Es decir, o sea, no solamente la joven indígena que recibió, que se ganó el boleto que donó la presidenta de México, sino también los triunfadores de la Copa Mundial Social pudieron asistir a alguno de los estadios a presenciar algún partido del Mundial FIFA 2026. Entonces, como dije, finalmente este tipo de iniciativas creo que son mucho más relevantes que el propio Mundial FIFA 2026. Finalmente, creo que lo más relevante, más allá de lo que todos sabemos o de lo que se pueda discutir, que si fue penalti o no fue penalti, o demás, queda muy claro que, por un lado, la FIFA es una organización corrupta hasta la médula, que este mundial ha sido cuestionado en todo el mundo, ¿no? Yo en alguna otra colaboración había comentado que había como un gran descontento y que probablemente eso pudiera conducir a algún tipo de movimiento, incluso político, sobre todo en relación con los países del sur, que por un lado recibieron discriminación, en fin, pero también expresiones racistas totalmente inadmisibles, ¿no? Favoritismos, etcétera, y que incluso, bueno, va más allá. La UEFA en Europa, el equipo suizo, la selección suiza, por ejemplo, están impulsando iniciativas concretas y específicas para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir. En fin, más allá de eso, creo que lo más relevante del Mundial es justamente lo que nos deja el Mundial Social. No solo por la cantidad de canchas o nuevos espacios comunitarios para el disfrute de la gente, sino también esta organización de 90,000 equipos, cuando menos, ¿no? Las escuelas de fútbol que se están organizando, que incluso un poco en parte con la ayuda y la colaboración de los equipos profesionales de fútbol, ¿no? Con la idea de que sean semilleros para nuevas figuras del fútbol profesional. Tenemos, por ejemplo, que solamente en
en materia de derrama económica, un primer estimado que dio Gabriela Cuevas hace algunos días. Es un primer estimado, una aproximación que habrá todavía que esperar un poco a que diferentes autoridades puedan ya, digamos, bajar cifras más exactas, más precisas. Pero el estimado que daba Gabriela Cuevas hace unos días, que fue la responsable, digamos, de la coordinación de todas las acciones en torno al Mundial FIFA 2026, hablan de una derrama económica de 50,000 millones de pesos. Pero algo muy relevante de esto y que en algún momento dado pues hubo cuestionamientos en torno a la propia naturaleza del Mundial FIFA y al hecho de que un país como el nuestro organizara esta contienda mundialista. Esta derrama económica, digamos, sí se puede hablar de una derrama social. ¿Por qué? Porque finalmente el gobierno mexicano, a la hora de que se sienta después del triunfo del 2024, se sienta con la gente de la FIFA a revisar todos los, digamos, llamémosle contratos, y las disposiciones que el gobierno de Enrique Peña Nieto le había concedido a la FIFA para la organización de este torneo. Finalmente, dentro de todas las condiciones, realmente el colmo, ¿no? Hablan de una falta de amor por el país, de una falta de entereza y de dignidad frente a una organización privada, finalmente, aunque la FIFA es una entidad supuestamente sin fines de lucro, es obvio que pues eso es una verdadera patraña. Entre otras cosas, las condiciones que había aceptado Peña Nieto era condonarle a la FIFA más de 10 años de impuestos en toda, de cualquier tipo, incluso en aquellas actividades que hubiera, digamos, de por medio algún estipendio, que incluso en aquellas actividades que no estuvieran directamente relacionadas con el Mundial. Por eso es que la exención se les hizo durante 10 años o para ejercerse durante 10 años. Es decir, que ningún jugador, ninguna selección iba a pagar impuestos de aquí a 10 años en nuestro país por cualquiera que sea el medio que los obtuviera sus ingresos. Eso se canceló definitivamente. El gobierno mexicano puso sus condiciones en ese sentido que además afectaban gravemente las finanzas públicas, sobre todo pensando que finalmente México iba a realizar una serie de inversiones importantes y si encima además se les iba a exentar de impuestos a toda aquella persona vinculada o no con el Mundial, estrictamente, por eso la extensión a 10 años. Entonces eso se cancela definitivamente, solamente se les condona por este año, el año de realización del Mundial, y únicamente por aquellas actividades o gastos o ingresos que se obtuvieran directamente vinculadas a los partidos, a la organización del Mundial. Nada que estuviera, digamos, fuera o aleatoriamente que no tuviera una relación directa, constatable, en relación con el Mundial, quedaba libre de impuestos. Entonces, de esta manera, el gobierno mexicano acota los beneficios que había obtenido indebidamente la FIFA y, aún así, organiza el mejor Mundial que se ha tenido en la historia. Finalmente, México ya en las dos ocasiones anteriores, en 1970 y en 1986, destacó justamente por el ambiente festivo, por la forma como los mexicanos recibieron a los equipos del mundo y cómo se organizó, ¿no? Recordemos que el Mundial de 1970 se llevó a cabo pues apenas 2 años después
de la masacre de Tlatelolco, ¿no? Y aún así, digamos, el país estuvo en calma y el mundial aquel pudo llevarse a cabo sin contratiempos y fue un mundial en su momento absolutamente festejado en todo el mundo por la calidad de la organización, por la calidad de la afición mexicana y lo mismo en el mundial de 1986. México de la misma manera volvió a destacar por su hospitalidad, por su capacidad organizativa, por las obras incluso que se llevaron a cabo en su momento para que el Mundial del 86 fuera un éxito, como lo fue. Y ahora vemos, lo pudimos ver a millones de personas festejando en las calles y que es parte de esta idea del Mundial social extendido, es decir, cómo el gobierno de nuestro país logró darle la vuelta a un evento absolutamente elitista diseñado para las élites, por el costo de los boletos, por el costo de las camisetas, en fin, por la manera en cómo se organizaron los partidos, del hecho de que solamente en México se hubieran llevado a cabo 13 partidos y participaran solamente 16 selecciones mundialistas. Y el resto, bueno, la mayor parte de los partidos va a ser en los Estados Unidos, donde realmente no hay una afición así muy fuerte. Y la afición que hay es principalmente de mexicanos, además, ¿no? Por ejemplo, sabemos que ningún evento deportivo en la historia del mundo recibió tantos espectadores como el partido de México contra Inglaterra. El partido de México contra Inglaterra rompió todos los récords de audiencia de cualquier evento, de cualquier tipo, en la historia de la televisión del mundo y en este caso de las redes y demás, porque de acuerdo con las estimaciones de audiencias en los Estados Unidos, el partido de México contra Inglaterra, que además se considera uno de los mejores partidos de la historia, fue vista en los Estados Unidos por 44.5 millones de personas por la televisión. Recordemos que, por ejemplo, la NFL, ¿no?, que es uno de los deportes que mayor audiencia tiene en los Estados Unidos, el top de audiencia en la NFL era de poco más de 33 millones de espectadores para un solo partido. Entonces, el partido de México contra Inglaterra fue visto en los Estados Unidos por 44.5 millones de personas y en México, nada más en México, fue visto por 60 millones de personas. Pero bueno, estos 44, estos 60 millones, pues fueron seguramente una gran parte de personas que hubieran querido estar en los estadios y que, por supuesto, por cuestiones económicas y de espacios, era imposible. Entonces, ¿qué hizo nuestro país? No solo, digamos, acotar los beneficios que tenía la FIFA, sino y organizar este mundial social que encendía, digamos, los ánimos y ayudó a crear, digamos, una corriente muy positiva en torno a lo que venía en puerta con el Mundial FIFA. Y tuvimos cientos, si no es que miles, de espacios públicos donde la gente pudo reunirse a ver los partidos del Mundial. Y esto tuvo mucho que ver la iniciativa del gobierno federal, las negociaciones que se hicieron con FIFA y incluso con algunos de los empresas que tenían derechos de transmisión para poder, digamos, socializar los beneficios. Y de esta manera pudo ser posible que hubiera infinidad de pequeños comercios que sin necesidad de pagar las cantidades exorbitantes que exigía FIFA, pudieran tener una pantalla de televisión en su pequeña fonda, en su pequeño restaurante, en su pequeño negocito, para que la gente común en la calle, en una fonda de comida corrida, pudiera presenciar un partido de fútbol de la Copa del Mundo. Entonces, obviamente el otro aspecto fundamental es el tema del turismo, que si bien quizás, de acuerdo con algunos datos, se estimaba aún mayor
la llegada de turistas, ¿no? Tenemos que, cuando vemos en las tres ciudades sedes, tuvimos ocupaciones muy altas, ¿no? Del 80, 75%, 80%, con mucha variación. Había personas que llegaban nada más para ver un partido y se iban, mucha gente llegó a México, luego se fue a Estados Unidos para seguirle la ruta a sus selecciones. Pero resulta muy interesante que, por ejemplo, lugares como Quintana Roo tuvieran ocupaciones del cerca del 90%, ¿no? En una temporada en la que no es tan fuerte, ¿no? La llegada de turistas. Entonces, ya veremos, como dije, ¿no? Tanto las cifras de audiencias como las cifras de derrama económica, las cifras del turismo, y no solo el turismo, como dije, en la ciudad de sede, ¿no? Sino este turismo que también se fue encaminando hacia otras ciudades, ¿no? Dado el interés que concitó el ánimo mundialista de la afición mexicana, que, como dije, es otro de los grandes puntos a destacar. México dejó de ser en el mundo el país de los cárteles, el país de la violencia, para ser ahora el país de la amistad, el país de la alegría, el país de los buenos organizadores, el país que es capaz incluso de festejar una derrota deportiva junto con junto con el equipo contrario, ¿no? Vimos a los mexicanos saludando y festejando con los aficionados ingleses posterior al partidazo que se aventaron México-Inglaterra. Y este tipo de situaciones que quizás las podamos leer de manera muy concreta, específica en algunas personas, si uno revisa redes y medios de fuera del país, vemos que justamente esta imagen de México le está dando la vuelta al mundo y haciendo que muchísima gente se esté replanteando realmente su idea, su imagen, su concepción de lo que era México. Entonces, en este sentido, creo que hay pues varios elementos a considerar en torno a lo que fue el Mundial FIFA y sobre todo al Mundial Social, que va a crear una corriente muy poderosa de gente dispuesta a promover el deporte, promover la vida saludable de los niños y de los jóvenes sobre todo, ¿no? Entonces tenemos por un lado este reposicionamiento de la imagen de México que ha sido universal, es decir, o sea, desde Australia, o sea, en todos los continentes en Australia, es muy interesante, incluso en términos sociológicos, lo que está sucediendo en África con respecto a nuestro país, obviamente en Sudamérica, salvo, bueno, las discrepancias que siempre se dan con algunos países o con algunas personas de algunos países, pero en general la imagen es altamente positiva, incluso dentro de los Estados Unidos. En Asia no se diga, ¿no? Tanto coreanos como japoneses, de Singapur, en fin, de muchos lugares de Asia, están leyendo de otra manera en nuestro país a partir de lo que pudieron presenciar y en algunos casos vivenciar en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, que fue verdaderamente destacable en relación con el resto del mundo. La otra cuestión fue la cuestión de la derrama económica, que no solamente se quedó, digamos, en Adidas, que vendió 5 millones de camisetas, la camiseta más vendida en el mundo, no nada más en México, sino esta derrama económica que favoreció al pequeño comercio, a los pequeños vendedores, a los pequeños empresarios de nuestro país. El hecho de que sea el único país en el mundo que ha organizado 3 copas mundiales y las 3 muy exitosas, y esta rompió todos los récords en cualquier aspecto positivo que se quiera ver. Y por supuesto, pues los excelentes resultados en cuanto al turismo y la atención
y la gentileza, la hospitalidad con que México recibió a las selecciones que estuvieron en nuestro país y por supuesto de manera muy, muy destacada a la selección de Irán. Es así que creo que más allá del Mundial FIFA y todos sus intríngulis, que pueden no gustarnos, creo que lo más relevante en torno al Mundial FIFA 2026 es justamente lo que sucedió del otro lado y de manera paralela al propio contienda deportiva. Y me refiero obviamente al Mundial Social, una extraordinaria iniciativa de nuestro país que por fortuna, como lo anunció la presidenta, se va a llevar a cabo año con año y esto va a generar un gran impulso al deporte mexicano que mucha falta nos hace. Es todo, muchas gracias.